Seguimos en Entre Líneas y hablamos de economía hace un rato, ahora vamos a hablar de economía real, de lo que pasa en las empresas, ¿no? Que no está nada bien el panorama. Así es. Y la proyección, algunos dicen que va a haber que aguantar por lo menos 6, 7, 8 meses. Bueno, de eso vamos a hablar porque está con nosotros Hércole Felipa, que es el vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba con nosotros. Hércole, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Un gusto estar en su programa. Bueno, muy amable. Bueno, ¿cómo están viendo el panorama? Hoy las industrias, la economía real, digamos, la de todos los días. Bueno, la verdad es que estamos en un momento extremadamente complejo, un momento muy, muy difícil, en donde hay una importante caída en el consumo, el nivel de actividad viene cayendo, la cadena de pagos, si bien yo no hablaría de una ruptura en la cadena de pagos, pero sí se vienen dilatando los pagos, aumenta el porcentaje de cheques devueltos. Pero básicamente yo diría como que el principal problema que hoy tiene el sector, fundamentalmente el sector pymes, es prácticamente la inexistencia de la posibilidad de acceder al financiamiento. Y no digo financiamiento para inversiones, estoy hablando de financiamiento de capital de trabajo, que es lo que la empresa pyme necesita para poder afrontar sus obligaciones diarias, pago de salarios, las cargas sociales y todo eso. Con tasas que están en el orden del 60% anual, es imposible, es un salvavidas de plomo para cualquier empresa poder acceder a semejante nivel de tasas. De todo modo, yo diría de que cuando uno habla de datos estadísticos y cifras, siempre habla de promedios. Y yo en mi pueblo tenía a un viejo del pueblo que decía que en la ley de los promedios se llevaban los petizos. Sí. Porque si bien es cierto que los indicadores son negativos, pero hay sectores que están mucho peor que lo que dan esos indicadores, y hay otros sectores que no están, la situación no es tan grave. Digo fundamentalmente que esos sectores que dependen o que tienen una participación en los mercados exportadores, con un tipo de cambio como el que hoy tenemos, la cosa cambia y ayuda mucho. Si bien es cierto que a la hora de analizar la competitividad de las empresas o del sector productivo, el tipo de cambio no es la única variable, más si no se tienen en cuenta y no están alineados otras variables que tienen que ver con variables externas. Siempre cuando hablamos de competitividad lo tenemos que hacer desde una mirada sistémica, en donde la posibilidad de incorporar tecnología, una serie de aspectos, pero el tipo de cambio termina siendo una variable más que hoy evidentemente con un dólar de 40 pesos ayuda y mucho a aquellos sectores exportadores. De todos modos, cuando uno habla con economistas y analiza un poco la situación, hablan que probablemente a partir del segundo trimestre del año que viene la cosa se empieza a revertir. La pregunta es, ¿cómo hacemos para llegar a la otra orilla del río? Digo, ¿y quiénes llegan? ¿Y quiénes llegan? Quienes tenemos algunos años en esta actividad, bueno, de hecho crisis como esta hemos pasado muchas y de alguna manera tenemos la piel curtida en esto. Y de hecho no es la más grave, esto no es el 2001 esto. Por ahí se quiere comparar esto con el 2001 y estamos lejos. Y yo por ahí a veces digo, es casi una crisis autoinfligida esta, porque si uno analiza algunas variables macro, el sistema financiero es un sistema sano hoy, muy líquido, a diferencia del 2001, en donde los depósitos eran en pesos convertidos en dólares, que el banco tenía que devolver dólares que no tenía. Hoy el nivel de depósitos es bueno, el sistema está sólido, las empresas en su gran mayoría están endeudadas en pesos, no están endeudadas en dólares. Yo creo que acá cuando analizamos un poco las causas, es cierto, en Estados Unidos al subir la tasa de interés impactó a las economías emergentes, la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos impacta, pero otras economías emergentes no tuvieron el impacto que tuvo Argentina. Y entonces acá, es decir, ¿qué nos pasó? Algo tenemos adentro. Algo tenemos adentro. Es cierto también que la sequía afectó. También es cierto que creo que un exceso de confianza en cuanto a algunas variables de la macroeconomía que no se tuvieron en cuenta y que de pronto hicieron lo suyo. Y me parece ¿Eso puede ser traducido como subestimación de alguna situación? Sí, totalmente. Y creo que hay otra cuestión que me parece que el mercado por ahí no confía en determinadas cuestiones de la economía, en las autoridades económicas. Y cuando digo el mercado no es algo abstracto, el mercado sos vos, soy yo, somos nosotros, en las decisiones que tomamos día a día. Es muy difícil hoy que alguien
con tasas de las LEVAC, que ahora están al 45%, pero sigue siendo una tasa altísima, tenga que comprar una máquina para producir y vea esa tasa de interés y termine comprando una máquina. Entonces me parece que hay una cuestión de confianza también, que indudablemente la economía es que se maneja mucho por expectativas, y la confianza es un factor clave. Entonces me parece que son varios factores que inciden, que de hecho algunos son externos, otros internos que no los podíamos evitar, como fue el tema de la sequía, y hay otros que sí que me parece que tienen que ver con el manejo de la política económica del gobierno. Hay algunos sectores, decía usted, que tienen una perspectiva de salir antes de esta recesión y de esta crisis. Esos sectores, me imagino principalmente vinculados con el agro exportador, ¿pueden servir de empuje al resto de la economía, como están las condiciones, en el caso de que empiece a mejorar? Sí, más en una provincia como la nuestra. De hecho, los sectores que van a salir antes es precisamente el sector agropecuario, el sector energético y del petróleo, el minero. Hoy realmente Vaca Muerta está ya empezando a dar sus primeros frutos. Argentina, de ser un país deficitario en los últimos años en materia energética, vuelve nuevamente a exportar. Y el sector agropecuario, yo diría que siempre fue el gran engranaje que hizo funcionar el resto de la economía y que puso en marcha el aparato productivo. Y cuando hablamos del sector agropecuario, tenemos que tener esa mirada de un sector agropecuario que no sea solamente productor de materias primas, sino que sea que además se le agregue valor a esas materias primas y que nos convertamos en exportadores de productos con alto valor agregado. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos pendiente, que se está trabajando mucho. Hoy hubo muchas inversiones en la materia, pero estoy totalmente convencido que el sector agropecuario va a ser el primero que nuevamente, como tantas veces lo hizo, va a poner en marcha a este país. Indudablemente que un tipo de cambio como el actual ayuda y mucho, pero también es cierto que hay que generar los incentivos necesarios para que Argentina pueda exportar, que pueda aumentar el valor de la tonelada exportada. Si nosotros comparamos una tonelada exportada desde Alemania versus una tonelada exportada desde Argentina, la relación en este momento debe estar de 6 o 7 a 1. Digo, no pretendamos llegar al mismo valor que Alemania, pero acerquémonos, aunque sea lleguemos a la mitad de lo que exporta Alemania. Y eso son divisas genuinas, sin necesidad de endeudarnos, que entran en el país y que de alguna forma solucionan uno de los graves problemas que tenemos, que es el déficit comercial, que junto con el déficit fiscal, que es un problema crónico que tenemos desde hace más de 70 años y que de alguna manera hay que resolverlo. El Estado, al igual que una empresa, al igual que una familia, no puede sistemáticamente gastar más de lo que recauda. Entonces, compartimos de que el gobierno nacional de alguna manera haya encarado este tema y quiera resolverlo. Ahora, sería mucho más fácil resolver esa cuestión con un aparato productivo en marcha y en crecimiento. Querer solucionar el déficit fiscal con un aparato productivo parado es mucho más difícil y mucho más duro. Y un mercado interno que tampoco reacciona, ¿no? Y la perspectiva es precisamente que no mejore en el año. Un mercado interno que sí, que es cierto que está en este momento hay una caída importante del consumo, que después habrá que ver y habrá que ir dilucidando cuáles son los sectores. Probablemente haya sectores de bienes durables, fundamentalmente, que tengan una mayor caída que otros, que son de consumo masivo, básicamente alimentos. Pero indudablemente un mercado interno que hoy está recesivo, con un poder adquisitivo que ha caído, que bueno, también es cierto que estamos de cara a nuevas negociaciones de paritaria, porque muchas de las paritarias se cerraron con otros parámetros, ¿no? Se cerraron con otros parámetros, pero casi todas, o la gran mayoría, tienen una cláusula de ajuste por inflación o de revisión, o lo que sea. Lo que pasa es que acá entramos nuevamente a otra cuestión. Indudablemente que si queremos un mercado interno que esté dinámico, necesitamos, y que tenga un buen nivel de consumo, necesitamos buenos salarios. Ahora, si comenzamos nuevamente con esa guerra de precios y salarios, a la larga sabemos que siempre los precios le terminan ganando los salarios. Con lo cual me parece que
se tienen que dar aumentos salariales para recuperar el poder de compra que han perdido, pero básicamente se tienen que dar aumentos salariales que tengan que ver con aumento de productividad. Y ahí está el gran desafío que tenemos desde el sector productivo, desde el sector industrial, en generar las condiciones de mejora de competitividad a través, ya sea de incorporación de tecnología, de mejores prácticas y demás, que nos ayudan a mejorar la productividad para que la mejora de salarios tenga que ver básicamente con eso, porque si no se produce esa carrera que siempre los salarios terminan corriendo por detrás de los precios. Entonces me parece fundamental esa cuestión. Y para que eso pueda darse, obviamente que tenemos que tener un contexto financiero, en este caso acorde, que nos permita acceder a un financiamiento adecuado para la incorporación de tecnología, para todas aquellas cuestiones que nos permitan mejorar la competitividad de los sectores. Ya que habla del plano laboral, una encuesta reciente de la Unión Industrial de Córdoba, que hace habitualmente con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, habla de las perspectivas laborales de las empresas hoy en Córdoba. Y habla un 10-15% que está pensando en que va a tener que achicar la cantidad de personal. ¿Cómo manejan eso en este momento de dificultades? De hecho nosotros por ahí lo que planteamos es generar una red de contención para esos sectores, porque esas empresas, esos puestos de trabajo que se pierden después es muy difícil recuperarlos. Son para ahí sectores más específicos, muchos de ellos ligados a determinados sectores, como el sector automotriz, el autopartista más que el automotriz, en donde no solamente ha disminuido el patentamiento de autos en el mercado local, sino que es una industria que depende básicamente de Brasil. Brasil hoy está pasando también un momento muy complejo que tiene que ver no solamente con lo económico, sino también con lo político, y muchas pymes que dependen de esa actividad hoy están en una situación muy compleja. Por eso nosotros decimos, y estamos trabajando junto con las autoridades, tanto del gobierno nacional como provincial, de generar una especie de red de contención para poder hacer que esas empresas no se nos caigan. Porque, como decíamos antes, si decimos que a partir del segundo trimestre del año que viene la cosa se va a empezar a revertir, nos están faltando 9 meses, 8 o 9 meses. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a la otra orilla del río lo menos golpeado posible? Hércules, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, ha sido un gusto estar en su programa y bueno, les agradezco enormemente su gesto de haberme invitado. Bueno, muy amable, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Nos vamos desde aquí. Vamos desde aquí hasta el próximo jueves, nos reencontraremos como todos los jueves a las 21:30, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.